Ella siempre llegaba después de las 8, cuando el edificio ya estaba en pleno funcionamiento, y se iba antes de que alguien lo notara. Vestía ropa discreta, caminaba con pasos firmes y tenía una mirada que parecía ver más allá del mármol pulido y de los vidrios espejados. Para todos, era solo la señora del último piso, una presencia silenciosa que casi se confundía con el propio edificio. Lo que nadie imaginaba era que, detrás de ese silencio, ya se estaban tomando decisiones. ¿Quién era, al fin y al cabo, aquella mujer que observaba todo sin levantar jamás la voz? ¿Y por qué el destino de un simple recepcionista cambiaría por completo después de un único episodio aparentemente banal? Ella era la verdadera fuerza detrás del edificio, y nada de lo que ocurría allí pasaba desapercibido. Aquel joven, por su parte, no era invisible para ella, solo que aún no lo sabía. El episodio ocurrió en una mañana común, de esas en las que el vestíbulo hierve de gente apresurada, teléfono sonando y tacones resonando sobre el suelo impecable. El joven recepcionista estaba en su puesto, como siempre, acomodándose la corbata que ya había visto días mejores. Su acento delataba un origen humilde, distante de los círculos sofisticados que transitaban por allí. Sonreía con educación, incluso cuando algunos desviaban la mirada o le hablaban como si fuera parte del mobiliario. Fue entonces cuando el ejecutivo bajó del ascensor. Traje caro, expresión impaciente, el celular pegado al oído. Al acercarse al mostrador, algo en la manera del recepcionista pareció irritarlo de inmediato. Tal vez el tono de voz, tal vez la forma excesivamente cuidadosa de elegir las palabras. El hecho es que, en segundos, la impaciencia se transformó en un desprecio declarado. En voz alta, para que todos escucharan, el ejecutivo comenzó a corregir la forma de hablar del joven, imitando su acento de manera burlona. Hizo comentarios sobre el estándar de la empresa, sobre cómo gente así debería quedarse entre bastidores. El vestíbulo quedó en silencio. Algunos fingieron no oír. Otros bajaron la mirada, demasiado incómodos para reaccionar. El recepcionista sintió que el rostro le ardía, pero se mantuvo erguido, conteniendo las lágrimas con una dignidad que pocos allí percibieron. Al otro lado del vestíbulo, sentada en uno de los sofás de cuero, ella observaba. No dijo nada. No frunció el ceño, no se levantó, no interrumpió la escena. Solo miró. Y en esa mirada había algo que el ejecutivo jamás imaginaría: cálculo, memoria y una paciencia construida a lo largo de décadas en salas donde las decisiones valían millones. Cuando el ascensor volvió a cerrarse y el hombre siguió su camino, la rutina pareció regresar a la normalidad. El joven recepcionista respiró hondo, agradeció a un cliente cualquiera y continuó trabajando. Nadie se acercó a consolarlo. Nadie comentó lo ocurrido. La vida en el edificio siguió como si aquello hubiera sido solo un detalle irrelevante más. Pero, para la señora del último piso, nada de eso era irrelevante. Ella subió en el ascensor unos minutos después. Sola. En el panel, presionó el botón del último piso, un nivel que pocos sabían lo que realmente albergaba. No había allí solo un ático lujoso, sino una sala de reuniones reservada, archivos confidenciales y acceso directo a los engranajes más profundos del grupo financiero que controlaba ese edificio, y muchos otros. Se sentó a la mesa, se quitó las gafas oscuras y abrió una tablet. Comenzó a revisar informes, no solo financieros, sino humanos. Evaluaciones de desempeño, índices de rotación, quejas internas. El nombre del ejecutivo aparecía más de una vez, siempre asociado a resultados agresivos y equipos inestables. El del recepcionista, casi invisible, surgía apenas en registros básicos: presencia impecable, ninguna advertencia, elogios puntuales de clientes. Respiró hondo. No por rabia, sino por claridad. A lo largo de los años, había aprendido que las intervenciones públicas satisfacen el ego, pero rara vez enseñan. Lo que de verdad transforma son los movimientos silenciosos, quirúrgicos, imposibles de ignorar después de que ocurren. Y eso era exactamente lo que ella empezó a planear. Con unos pocos toques en la pantalla, solicitó una auditoría interna sobre el clima organizacional. Nada que levantara sospechas inmediatas.
Luego, pidió una reunión extraordinaria del Consejo para la semana siguiente, bajo el pretexto de ajustes estratégicos de imagen y cultura. Nada sonaba amenazante. Todo parecía rutina corporativa. Mientras tanto, en el vestíbulo, el joven recepcionista terminaba su turno. Tomó el autobús abarrotado de siempre, cruzó la ciudad hasta un barrio sencillo y subió la cuesta que conducía a su casa. Allí encontró a la madre cansada, al padre preocupado por las cuentas atrasadas y a una hermana menor intentando estudiar con la luz tenue de la sala. Sonrió, como siempre, y dijo que el día había sido normal. No quería preocupar a nadie. No sabía que, en ese mismo instante, el peso que cargaba comenzaba a ser retirado de sus hombros, aunque de forma invisible. Esa noche, la señora del último piso permaneció despierta más tiempo de lo habitual. Pensó en cuántas veces había visto escenas similares a lo largo de su carrera. Recordó cuando ella misma había sido subestimada, ignorada, tratada como alguien que no pertenecía a ese entorno. Tal vez por eso había reconocido, en el silencio de aquel recepcionista, algo que pocos saben ver: el carácter no se anuncia, se revela. El engranaje ya estaba en movimiento. Y cuando finalmente girara por completo, no solo un cargo cambiaría de manos. Se revelarían verdades, la arrogancia pagaría su precio y una familia entera sentiría los efectos de una decisión tomada por alguien a quien el mundo insistía en llamar simplemente la señora del último piso. A la mañana siguiente, el edificio despertó como siempre, puertas giratorias reflejando rostros apurados, el olor constante del café fuerte mezclado con el perfume caro que subía y bajaba por los ascensores. Para casi todos, era solo otro día predecible. Para ella, no. Cada detalle de esa rutina ahora formaba parte de un tablero mucho mayor, donde los movimientos discretos tenían un peso real. En el último piso, la señora observaba la ciudad a través del muro de vidrio. El tráfico allá abajo parecía una corriente incesante, personas yendo y viniendo sin imaginar lo que se estaba decidiendo por encima de ellas. Sobre la mesa, informes impresos se acumulaban junto a un cuaderno antiguo, de tapa de cuero gastado. Allí anotaba pensamientos que jamás confiaría a archivos digitales. Nombres, impresiones, patrones de comportamiento. El nombre del ejecutivo aparecía una vez más, subrayado con una caligrafía firme. Sabía que hombres como él prosperaban en entornos donde los resultados numéricos valían más que las personas. Sabía también que ese tipo de postura, aunque muchas veces tolerada, cobra su precio tarde o temprano. No era solo una cuestión moral, era estratégica. Las empresas no quiebran únicamente por fallas financieras, sino por culturas que las corroen desde dentro. Mientras tanto, en la planta baja, el joven recepcionista llegaba para otro turno. Ajustó la corbata con el mismo cuidado de siempre, respiró hondo antes de ocupar su puesto. La escena del día anterior aún latía en su mente, pero se negó a dejar que eso se notara. Saludó a los compañeros, dio los buenos días a los primeros visitantes y mantuvo la sonrisa profesional, aún sintiendo el peso invisible de la humillación reciente. Algunos empleados susurraban cerca de los torniquetes. No sobre él, sino sobre rumores que comenzaban a circular. Se hablaba de auditorías, de reuniones fuera de lo común, de cambios que venían desde arriba. Nadie sabía con certeza qué estaba ocurriendo, solo que algo diferente flotaba en el ambiente. El joven escuchó de pasada, sin darle demasiada importancia. Los cambios, para alguien como él, casi nunca significaban algo positivo. A media mañana, el ejecutivo volvió a aparecer en el vestíbulo. Caminaba con seguridad, como si el espacio le perteneciera. No dirigió la mirada al recepcionista, como si éste no existiera. Para él, aquel episodio ya estaba olvidado, diluido en la sensación constante de poder que lo acompañaba. No tenía idea de que cada uno de sus gestos estaba siendo cuidadosamente reevaluado. En el último piso, la señora participaba en una videoconferencia con miembros del consejo. Su voz era tranquila, precisa, sin levantar sospechas. Hablaba de cifras, proyecciones, riesgos para la imagen institucional.
Introdujo datos sobre el aumento de la rotación en determinados sectores y la caída del compromiso en equipos específicos. No mencionó nombres, pero todos sabían hacia quienes apuntaban aquellos gráficos. Necesitamos alinear el desempeño con la cultura, dijo ella, en tono neutro. Los resultados sostenibles dependen de eso. Algunos consejeros asintieron de inmediato. Otros permanecieron en silencio, atentos. Cuando la reunión terminó, cerró la llamada y se quedó unos minutos mirando la pantalla apagada. Luego tomó el teléfono e hizo una llamada breve y directa. Pidió que se confirmara la reunión extraordinaria para la semana siguiente, presencial, con asistencia obligatoria de los principales ejecutivos. Pasaron los días y la sensación de expectativa no hizo más que crecer. El joven recepcionista continuó trabajando, sin saber que su nombre comenzaba a circular en otro contexto. Un gerente de recursos humanos solicitó su historial completo. Un supervisor observó su postura con más atención de lo habitual. Pequeños gestos que, para él, solo generaban inseguridad. En casa, la situación seguía siendo difícil. El padre hablaba cada vez más de deudas, la madre intentaba equilibrar cuentas imposibles. La hermana menor, talentosa, pensaba en abandonar los estudios para ayudar económicamente. El joven escuchaba todo en silencio, sintiéndose impotente. El salario apenas cubría los gastos básicos. Aún así, se aferraba al trabajo como la única ancla estable que tenía. El día de la reunión extraordinaria, el edificio parecía distinto. Los ejecutivos llegaban más temprano, los trajes más impecables, las expresiones más tensas. El ascensor que llevaba al último piso fue reservado desde las primeras horas. La señora llegó como siempre, sin llamar la atención. Caminó por el corredor silencioso, entró en la sala de reuniones y se sentó en la cabecera de la mesa. Cuando todos estuvieron presentes, inició la reunión sin rodeos. Proyectó en la pantalla datos que iban más allá de los números financieros. Informes sobre el clima organizacional, testimonios anónimos, análisis de desempeño que revelaban patrones difíciles de ignorar. Poco a poco, las miradas comenzaron a cruzarse. El ejecutivo, al principio relajado, empezó a moverse inquieto en la silla. Habló de liderazgo, de responsabilidad, de cómo el comportamiento de quienes ocupan cargos altos moldea toda la estructura inferior. No elevó la voz en ningún momento. Cada frase era clara, casi didáctica. Entonces pidió que se mostrara un fragmento específico, un relato que detallaba una situación de humillación pública en el vestíbulo. El silencio que siguió fue pesado. El ejecutivo reconoció la escena de inmediato. Su rostro se endureció. Algunos colegas desviaron la mirada. La señora, aún serena, hizo la pregunta que nadie esperaba: ¿qué tipo de empresa querían construir a partir de ese momento? La decisión llegó enseguida, formal, respaldada por votos que ya habían sido alineados previamente. El ejecutivo sería removido de su posición estratégica y transferido a una función sin equipo directo, enfocada únicamente en informes internos. Un intercambio de cargos que, en la práctica, representaba una caída abrupta de influencia. No hubo discusión acalorada, solo la constatación de que aquel ciclo había terminado. Ese mismo día, el joven recepcionista fue llamado al Departamento de Recursos Humanos. Entró en la sala con las manos ligeramente temblorosas, esperando lo peor. En lugar de eso, escuchó palabras que jamás imaginó oír. Reconocimiento, potencial, una propuesta de capacitación interna y la posibilidad de crecimiento dentro de la empresa. Su salario sería reajustado de inmediato. Salió de la sala aturdido. Se sentó unos minutos en el banco del pasillo, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. No sabía quién había tomado aquellas decisiones ni por qué. Solo sentía, por primera vez en mucho tiempo, que algo estaba cambiando. El cambio no se detuvo allí. Días después, recibió una llamada inesperada. Un representante de la fundación vinculada al grupo financiero quería hablar con su familia. Habló de apoyo educativo para la hermana, de la renegociación de deudas,
de una ayuda temporal que permitiría estabilidad mientras se reorganizaban. El joven casi no pudo responder. En casa, cuando contó la noticia, la madre lloró en silencio, el padre bajó la cabeza, invadido por una mezcla de alivio e incredulidad. En el último piso, la señora observaba todo a la distancia. No buscaba gratitud ni reconocimiento. Para ella, aquello era simplemente el ajuste correcto de una balanza que se había inclinado demasiado hacia un lado. Sabía que el joven tal vez nunca descubriría toda la magnitud de lo que se había hecho. Y eso no importaba. Cierta tarde, bajó al vestíbulo, algo que rara vez hacía. Caminó hasta el mostrador de recepción y miró directamente al joven. Él la reconoció de inmediato, como todos, solo como la señora discreta del último piso. La saludó con el mismo respeto de siempre. Ella sonrió levemente, agradeció y siguió su camino. Ni una palabra más. Para quien observara desde fuera, fue solo un encuentro común. Para ella, era la confirmación silenciosa de que las decisiones correctas no necesitan público. El edificio continuó funcionando, ahora con una tensión distinta, más contenida. El ejecutivo asumió su nueva función en silencio, sintiendo en la práctica el costo de la arrogancia que siempre había considerado inofensiva. El joven recepcionista empezó a caminar con más confianza, aún humilde, pero consciente de su valor. Y, en el último piso, la señora siguió observando, sabiendo que su verdadero poder nunca estuvo en el título que nadie conocía, sino en la capacidad de cambiar destinos sin necesidad de anunciarlo a nadie. El edificio entró en un nuevo ritmo en las semanas siguientes. No hubo carteles anunciando cambios ni comunicados llamativos, pero algo sutil se había transformado en el aire. Las conversaciones en los pasillos se volvieron más cautelosas, los directivos comenzaron a observar con mayor atención a quienes los rodeaban, y el respeto dejó de ser solo una palabra bonita en los murales internos. El joven recepcionista sentía eso todos los días. No porque alguien hubiera empezado a tratarlo como alguien especial, sino porque ahora lo veían. Su nombre era recordado, su opinión era escuchada en pequeñas decisiones cotidianas, y su presencia había dejado de ser automática. Seguía siendo puntual y educado, con el mismo acento y la misma postura sencilla. La diferencia estaba dentro de él. Había una seguridad nueva y discreta que no provenía del cargo, sino de la certeza de que ya no era invisible. En casa, los cambios comenzaron a materializarse. La hermana inició el curso que siempre había soñado, ahora con el material adecuado y la tranquilidad de no tener que elegir entre estudiar o trabajar demasiado pronto. El padre logró organizar las deudas, respirando sin el peso constante de la cobranza inminente. La madre, antes siempre agotada, empezó a sonreír más veces durante la cena. No era riqueza, pero sí dignidad recuperada, algo que ningún dinero puede comprar cuando llega demasiado tarde. El joven sabía que todo aquello estaba ligado a lo ocurrido en el edificio, pero no comprendía cómo una humillación pública se había transformado en una secuencia tan improbable de acontecimientos. A veces pensaba en agradecer a alguien, pero no sabía a quién. No había un rostro, una firma, ni una explicación clara. Solo hechos. En un piso intermedio, el ejecutivo reubicado vivía sus propios días silenciosos. El nuevo cargo exigía precisión técnica, análisis frío y entrega de informes sin escenario ni público. Ya no había reuniones dirigidas por él, ni equipos a los que impresionar. Por primera vez en años, necesitaba lidiar con resultados sin poder imponer miedo o superioridad. En los primeros días sintió rabia. Después, confusión. Con el tiempo, una percepción incómoda empezó a infiltrarse. Nunca había sido tan competente como imaginaba, solo había estado protegido por un sistema que confundía agresividad con liderazgo. Recordaba vagamente la escena en el vestíbulo. Antes le había parecido insignificante. Ahora regresaba a su mente con una claridad incómoda. La mirada del joven, contenida y digna, y el silencio colectivo que siguió. No hubo disculpas. No hubo confrontación directa. Solo una reconfiguración completa de su lugar en el mundo corporativo. Resultaba imposible ignorar el origen de todo aquello.
En el último piso, la señora mantenía su rutina casi inalterada. Llegaba después de las 8, se marchaba antes del final de la jornada, observaba más de lo que hablaba. Para quienes la veían de lejos, nada había cambiado. En su interior, seguía de cerca indicadores que confirmaban lo que siempre había sabido: los entornos saludables producen resultados más sólidos. La caída en la rotación comenzaba a reflejarse en los informes, al igual que el aumento del compromiso en sectores antes marcados por una tensión constante. No se sorprendía. Aquello no era un experimento. Era consecuencia. Cierta mañana, recibió un informe específico sobre su escritorio. Era simple, casi burocrático: desempeño del recepcionista después del entrenamiento inicial. Las evaluaciones eran positivas y consistentes. No había nada extraordinario, solo dedicación y aprendizaje continuo. Lo leyó con atención y luego cerró el archivo, satisfecha no por el resultado en sí, sino por el proceso. Días después, el joven fue invitado a participar en un programa interno de desarrollo. No era una promoción inmediata ni una promesa vacía. Era un camino. Aceptó con humildad, dispuesto a aprender, consciente de que cada paso a partir de entonces dependería también de su propio esfuerzo. No quería favores. Quería oportunidad. Poco a poco, el edificio comenzó a reflejar esos cambios en pequeños gestos. Los supervisores pasaron a corregir excesos antes de que se convirtieran en abusos. Los comentarios fuera de lugar eran interrumpidos con miradas firmes. El miedo fue cediendo espacio al profesionalismo. Nada de eso vino acompañado de discursos motivacionales exagerados. Surgió del ejemplo silencioso que descendía del último piso hacia los demás. En una tarde lluviosa, la señora permaneció más tiempo de lo habitual. La ciudad, vista desde lo alto, parecía distinta bajo la lluvia. Pensaba en su propia trayectoria, en los años en que también fue subestimada, tratada como figura decorativa en salas donde las decisiones reales se tomaban después de que ella se iba. Recordaba cómo había aprendido a usar el silencio no como debilidad, sino como herramienta. El poder, para ella, nunca había estado en humillar como respuesta a la humillación. Había estado en rediseñar el tablero de manera que ciertos comportamientos se volvieran insostenibles. Eso exigía tiempo, paciencia y, sobre todo, convicción. En la planta baja, el joven cerraba un día más. Al guardar sus pertenencias, se dio cuenta de que ya no se sentía pequeño en aquel espacio. No porque se hubiera vuelto más grande que los demás, sino porque por fin sentía que estaba en el lugar correcto. Caminó hacia la salida y, al atravesar las puertas de vidrio, vio el reflejo del edificio iluminado detrás de él. Sonrió, sin saber exactamente por qué. Algunas semanas después, hubo un evento interno del grupo financiero. Nada grandioso, solo una reunión ampliada para alinear directrices futuras. Por primera vez, empleados de distintos niveles fueron invitados. El joven recepcionista estaba entre ellos. Se sentó discretamente al fondo de la sala, observándolo todo con atención. La señora entró poco después. Cuando comenzó a hablar, el ambiente se aquietó. Su presencia, siempre contenida, transmitía autoridad sin esfuerzo. Habló de visión a largo plazo, de responsabilidad, de cómo el verdadero valor de una empresa no se mide solo en balances, sino en las personas que sostienen cada cifra presentada. En ningún momento mencionó el episodio del vestíbulo. No citó nombres ni cargos específicos. Aún así, muchos entendieron exactamente de qué hablaba. El ejecutivo, sentado algunas filas más adelante, mantuvo la mirada baja, atento a cada palabra. Al final, no hubo aplausos prolongados. Solo un silencio respetuoso y denso, que decía más que cualquier ovación. Cuando la sala empezó a vaciarse, el joven permaneció sentado unos instantes. Observaba a las personas salir, conversando en tonos más moderados. Sentía que aquel espacio, antes tan distante, ahora le pertenecía de algún modo. Se levantó y caminó hacia la salida. En el pasillo, se cruzó con la señora. Ella caminaba sola, como siempre.
por un breve instante, sus miradas se encontraron. No hubo reconocimiento explícito ni explicaciones. Solo un leve asentimiento de cabeza, casi imperceptible. Para cualquier otro, habría pasado desapercibido. Para él, fue suficiente. Ella siguió hacia el ascensor. Él, en cambio, bajó por las escaleras, sintiendo que cada peldaño representaba algo que no podía medirse en cargos ni salarios. No sabía su nombre, ni necesitaba saberlo. Solo sabía que alguien, en algún momento, había elegido actuar cuando habría sido más fácil ignorar. El edificio siguió allí, imponente, lleno de historias que jamás serían contadas en voz alta. Entre paredes de vidrio y corredores silenciosos, las decisiones continuaron tomándose, las vidas siguieron siendo impactadas, y el costo de la arrogancia empezó a entenderse no como castigo, sino como consecuencia inevitable. En el último piso, la señora apagó las luces y se marchó. Un día más terminado, un ajuste más realizado sin ruido. Para el mundo, seguiría siendo solo la señora del último piso. Para aquellos cuyos destinos habían sido alterados por su presencia silenciosa, jamás necesitaría ser algo más que eso. Si historias como esta, que revelan fuerza, elegancia y justicia silenciosa, te han conmovido, suscríbete al canal Elegancia sin Edad y sigue acompañando narrativas que muestran que el verdadero poder no necesita hacer ruido.